hermanos, si quieren salir de sus sillas como ustedes quieran. Pero ya vamos a conectarnos con el Espíritu Santo. Porque yo sé que quiere hacer algo bueno, algo bonito en el día de hoy con nosotros. Muchas veces nos acostumbramos a venir al culto, a venir al servicio, a venir a la hora, el ensayo o quizás el servicio, pero este momento no es para nada de eso. Este no es el momento para preocupar de eso o lo otro. Lo que no se hizo, no se hizo. Ahora es el tiempo para el Señor, amén. Ahora es el tiempo para decirle al Señor cuánto es que le amamos. Ahora es el tiempo para decirle al Señor cuánto es que le alabamos. Ahora es el tiempo para decirle a Él gracias, gracias Señor. Así que vamos a aprovechar este tiempo. Recibe nuestra adoración en esta mañana, Señor. Inclina tu oído. Oh, te adoramos, Señor. Majestad y gloria rodean tu persona, autoridad y honra pertenecen a ti. Poderoso se inclinarán, imperios personales caerán, el cielo y la tierra pasarán, pero tu reino permanecerá, y todo lo que hay en mí te adora. Amado Rey, quiero ministrar a tu persona eternamente, y todo lo que hay en mí te adora. Amado Rey, yo quiero ministrar a tu persona eternamente, eternamente. Queremos ministrar tu corazón, Señor. Vamos a decir otra vez: majestad y gloria. Majestad y gloria rodean tu persona, autoridad y honra pertenecen a ti. Poderosos se inclinarán, imperios personales caerán. Oh, el cielo y la tierra pasarán. Dilo. Pero tu reino permanecerá, y todo lo que hay en mí te adora. Amado Rey, yo quiero ministrar a tu persona. Oh, todo lo que hay en mí te adora. Amado Rey, quiero ministrar a tu persona eternamente, eternamente.
lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente, y todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente, eternamente. Todo pertenece a ti, todo pertenece a ti, y nada jamás escapará de tu control, porque todo pertenece a Él, todo pertenece a ti, todo pertenece a ti, y nada jamás escapará.
Dios les bendiga, familia, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos, mucho, mucho más. Qué bueno estar aquí reunidos todos adorando a Dios, porque Dios es un Dios de propósitos, como decía el pastor. Nada pasa por casualidad en nuestras vidas, así que si tú estás aquí es porque Dios te pensó, Dios te soñó, Dios está cada día más poniendo sus pensamientos sobre nuestros pensamientos, porque dice que son mucho más altos. Así que lo mejor que tú puedes pensar para tu vida, todavía lo de Dios para ti es más grande, todavía es más alto, todavía va más allá de lo que tú has podido pensar, creer, sentir y alguna vez imaginar. A Él sea la gloria de Dios. Aleluya. Los saludo después. ¿Qué tal si empiezo y predico ya de una vez? ¿Qué tal si ya le digo lo que Dios me habló para poderle decir a usted que si usted está pasando un proceso difícil, usted está en la agenda de Dios? No voy a hacer el llamado. ¿Quiénes están pasando procesos difíciles? Lo que estoy diciendo es que todo aquel el que Dios tiene planes, tiene propósito, tiene algo grande, nos tiene que procesar. Mírale a su lado y dígale, me tiene que procesar. Me tiene que procesar. Quiero hablarles y predicarles sobre atrévete a soñar. Atrévete a soñar. Y me va a entender en un ratito, pero quiero hay tantas veces que Dios da una palabra poderosa a nuestras vidas, pero casi siempre que da una palabra poderosa, por no decir siempre a nuestras vidas, nos vamos a encontrar con una aparente contradicción. Nos vamos a encontrar como que nuestra realidad no parece a lo que se ha implantado de parte de Dios. Y me gusta porque como Dios es eterno, su mente es eterna, Dios no crea palabras de acuerdo a nuestras circunstancias. Dios no crea palabras de acuerdo a lo que tú y yo vivimos. Dios piensa y crea palabras de acuerdo a una eternidad y te crea y te posiciona en un lugar para tú cumplir el propósito por lo cual Dios te había pensado. Isaías 54:1, rapidito voy a la palabra, gloria a Dios. Trataré de ser breve. Ahí trataré, gloria al nombre del Señor. Qué bueno las visitas que están con nosotros, gloria a Dios. Si no tiene una casa de adorar, sírvase de esta a su casa. Ya vi el doctor por la parte de atrás. Qué bueno, Orly, qué bueno verles a cada uno de ustedes. Isaías 54, verso 1. Cuando Dios entrega esta palabra al pueblo de Israel, era un tiempo totalmente contrario a lo que usted y yo vamos a leer. Era un tiempo completamente contrario a lo que Dios establece en estos versos que yo voy a hablar con usted como fondo de lo que quiero conversar. Regocíjate, oh estéril. La que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada de los que la que son casadas, ha dicho el Señor. O sea, pero estéril, pero me regocijo, como me regocijo, pero es que estoy estéril. Pero me siento desamparada, pero espérate, da voces de júbilo. Una aparente contradicción. Ensancha, o sea, agranda, estira. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Esto es algo físico, pero está hablando con nuestra mente que sea extendida. Que nuestra mente se ensanche con los pensamientos de Dios. Que nuestra mente se llene de fe y se transforme a lo que Dios ha dicho, aunque parece una contradicción. Y dice, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. Pero comencé diciendo que era estéril. ¿Y cómo si es estéril tiene descendencia? Porque para Dios lo que es imposible para el hombre se hace posible para Dios. Porque para Dios no le importa que las circunstancias naturales sean a propósito de esa palabra. Porque Dios cambia la atmósfera, cambia las circunstancias para que su palabra sea cumplida. Por tanto, un vientre estéril no es un impedimento para Dios levantar una gran descendencia. Si tú estás pasando un momento de esterilidad en tu vida, eso no es indicativo de que Dios no va a levantar fruto de lo que ha sembrado en tu corazón. Aleluya. No temas. Versículo 4. No temas, pues no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de la viudez, no tendrás más memoria. Y así dice el Señor, y yo digo amén, amén y amén. Aleluya. Les dije, en este momento Dios está implantando un sueño a su pueblo en el momento que nada tiene que ver con lo que Dios está diciendo.
Nada tiene que ver. Y me puse a estudiar un poco de cuando Dios implanta sueños en las escrituras a la gente, y nadie, a los personajes bíblicos, y nunca tenía que ver con las circunstancias que estaban viviendo. Por eso el pensamiento de que venía un Salvador a través de María viene en un momento que todavía ni siquiera casada era. El pensamiento de una gran descendencia a Abraham y Sara vienen cuando ni siquiera podían tener ninguna posibilidad de poder tener ni siquiera la mitad de un hijo. Seguramente Dios te ha dicho cosas a ti que porque te has enfocado mirando tus circunstancias, has dejado que el sueño de Dios siga fluyendo en tu vida. Y hoy vengo a decirte, atrévete a soñarlo. Atrévete a soñarlo, atrévete a creerlo. Ensancha tus estacas, ensancha tu tienda, establece bien tus estacas, porque lo que Dios ha dicho se cumplirá, porque así lo dice el Señor. Aleluya. ¿Cuántos me creen? Si no me cree a mí, créale a la palabra de Dios. Atrévete a soñar, no importa tu proceso. Por lo menos anote ese título por ahí para que no se le olvide. Atrévete a soñar lo de Dios. No importa el proceso por el que estás viviendo. Según el segunda de Samuel, capítulo 22, 37, solo anótelo por ahí. Cuando dice, tú ensanchaste mis pasos delante de ti, significa que se hace un lugar espacioso, porque para los sueños de Dios tiene que haber un lugar espacioso. Cuando yo sueño cualquier cosa trivial que cualquier humano la pueda hacer. Pero cuando es un sueño de Dios, tiene que ser un lugar espacioso para que lo de Dios se pueda manifestar y establecer aquí en la tierra. Yo no sé si Dios alguna vez te ha dado, creo que sí, soy testigo, palabras que son mucho más altas de lo que tú y yo podemos creer. Levante la mano a quienes Dios le ha dado palabra y pensamiento que es imposible para el hombre. Levante su mano. Imposible para el hombre, que es imposible. Vengo a decirte, por lo menos con esos 2 o 3 que Dios alguna vez le ha dado una palabra, atrévete a soñarlo para Dios. Ensancha tu tienda, establece tus estacas, porque si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Aleluya. No seamos escasos, tiene que ver que no nos restringamos. Una vez le tuve que decir al Señor, bueno, Señor, lo que tú creas que yo pueda soportar, heme aquí el Señor. Porque antes le decía, ok, esto, aquello, pero me daba cuenta que siempre Dios tenía algo más para mí. Siempre Dios tenía algo más alto para mí. Y llegó un momento y le dije, lo que tú creas que yo puedo aguantar, lo que tú creas que yo puedo hacer, eso es lo que quiero para mí. Aleluya. Atrévete a soñar, y rapidito me fui a la historia de José, que todos conocemos la historia de José. Porque uno piensa en sueños, rapidito piensa en José, ¿cierto? Y como es una historia conocida, puedo ir rápidamente a través del contexto que le quiero hablar. Usted sabe que la historia comienza en el versículo del capítulo 37. La historia que tú y yo conocemos, pero él fue pensado desde una eternidad en la mente de Dios. Génesis 37, 3. Y voy rapidito, dice, y amaba Jacob o Israel a José más que a todos sus hijos. Paréntesis. Padres que tengan más de un hijo, no tengan preferencias. Padres que tienen más de un hijo, no tengan preferencia, porque eso causa tremendos desastres en nuestros hogares. Y aquí dice la palabra que amaba Jacob a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hace una túnica de diversos colores. Papá le pensó una túnica, le diseñó una túnica y le puso una túnica de muchos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a ellos, le comenzaron a aborrecer y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño. En medio de esa disfunción familiar, José sueña un sueño y dice, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más aún. Yo quiero hablar algunas cosas de atrevernos a soñar. Sobre todas las cosas, en medio de una gran disfunción familiar, Dios manifiesta y establece un sueño, porque el sueño de José no vino de la mente de José, vino de la mente de Dios. Y Dios puede utilizar cualquier circunstancia para plasmarte a ti y a mí nuestros deseos, para plasmarte a ti y a mí su diseño para nuestras vidas.
Y él tiene un sueño, que usted conoce la historia, que vio unos manojos de trigo y vio, usted va a tenerla que leer si nunca ha sido expuesto a ella. La cosa es que ve un sueño y ve la interpretación de este sueño. Y cuando pasa esto, que es importante que cuando Dios te da un sueño para tu vida, para tu ministerio, para tu negocio, para tu familia, ten cuidado a quien le cuentas el sueño de Dios. ¿Tú sabías que no todo se puede decir a todo el mundo? ¿Tú sabías que todo, tú no lo puedes decir a todo el mundo pensando que todo el mundo se va a alegrar por las grandes cosas que Dios tiene para ti? Hemos visto a través de más de 20 y tantos de años en el ministerio, cuando Dios comienza a tratar con alguna vida, empieza a decir y a levantar a alguien en el ministerio, como hay otros hermanitos que empiezan, y aquella se cree de más. Ay, otra vez la hermana fulana. Ay, pero porque entonces no pueden entender que Dios escoge a quien Dios quiera escoger. Seguramente si en algún momento Dios ha empezado a hacer algo en tu vida, en algún momento ha habido alguien que se ha llenado de envidia por lo que has empezado a recibir de parte de Dios. Pero vengo a decirte, no dejes de soñar. Pero vengo a decirte, atrévete a soñar, porque lo que Dios se va a establecer. Si vas a contar tus sueños de Dios, cuéntale a alguien o a alguien que pueda hacer algo por ese sueño, que pueda hacer algo con ese sueño y que pueda ayudarte a orar por ese sueño de Dios. Y usted conoce, estoy en el contexto solamente de la historia, y dice el versículo 11 en el mismo capítulo, que se llenaron de, tú sabes, como un picorcito que le entró. Cuando aquella hermana comienza a cantar y de repente viene la otra, ay, como yo no canto igual, me da como un picorcito. Cuando aquel otro empieza a predicar y viene el otro, ay, nada más poner a fulano de tal, te está dando un picorcito. Y entonces empiezan los hermanos cuando ven el sueño de parte de Dios. Claro, no fue sabio José en saber en quién contar las cosas, y empezó a contarle a todo el mundo lo que Dios tenía para sus tiempos finales. Y dice que se llenaron de envidia sus hermanos. Y su papá meditaba en esto. Yo me imagino que como papá decía, Dios mío, si esto es culpa mía por estar con preferencias en casa. Yo me imagino que su papá empezaría, ay, pero es que debía haberle comprado túnicas a todos ellos, no solo darle túnica a uno solo de mis hijos. Yo me imagino que el papá empezaría, Dios mío, pero la realidad es que pude haber hecho un mejor trabajo como padre, porque este problema de la envidia la he originado yo por mis preferencias con uno de mis hijos. Y le había traído una túnica de colores, pero se me quedó, discúlpeme, se le imagina. Y papá le confecciona una túnica de colores. Piensen, una túnica de colores tenía muchos símbolos. No voy a entrar en el contexto judío, hebreo, pero tenía muchos símbolos de realeza, tenía muchos símbolos de propósito, tenía muchos símbolos de sueños. Y papá piensa, no fue algo que buscó en Walmart a los últimos 5 minutos. No fue algo que de repente, ay, a ver si me sobra una túnica. Lo tuvo que pensar, lo tuvo que diseñar y lo tuvo que entregar. Y le entrega esa túnica, y ese fue el acabose en la vida familiar de nuestro amigo José. Y lo interesante es que todo comienza con un sueño de Dios. Lo interesante que yo hallaba para lo que quiero establecer con usted es que aunque no tenía la madurez para manejar un sueño, pero la realidad es que la iniciativa fue Dios. La iniciativa de ese gran sueño fue el Señor. Voy a darles ejemplos. De repente has recibido de parte de Dios que Dios tiene para ti un negocio donde vas a poder bendecir a otros, y se te entrega la túnica que es dada por gracia. No tenías que hacer nada, simplemente lo creíste en ese momento, empezaste el negocio, parece que tienes favor y gracia, y esa es la túnica que te ha dado Dios. Esa túnica significa favor y gracia. Nada tuvo que hacer José para merecer la túnica de su papá, y eso está muy bien. Pero hay veces que tú te casas y nos casamos de repente porque entendemos que es de parte de Dios, porque creemos que Dios lo habló, porque creemos que Dios lo soñó, y te casaste y está todo color de rosa. Te están entregando una túnica de color. Solo te están entregando una túnica de color. La verdad que cuando me pongo a entender todo esto, me doy cuenta que hay 2 tipos de sueños. Están los sueños de Dios. Y están los sueños que nosotros mismos creamos, que no estén mal. Es que hay un grave problema con los sueños que yo creo.
con los sueños que yo pienso, con los sueños que yo decido, Dios no necesariamente está comprometido a cumplir mis sueños, pero está comprometido a los sueños que salen desde el trono de Dios. Aleluya. No hay nada mejor que tú poder estar en el mismo ejemplo, en un negocio, y tú saber que fue Dios que lo soñó, y tú sabes que Dios lo dijo, y tú sabes que es un propósito de Dios, porque no importa el proceso, te vas a atrever a soñar que Dios lo va a construir. Porque sí, dale un aplauso fuerte a Dios. Usted sabe que porque cuando el sueño viene de Dios, tú no te conformas solo con una túnica de colores. Hay mucha gente que solo se conformaron con la túnica de colores. Ay, qué bueno, porque los primeros 2 días todo bien. Sabemos que a José se le quita la túnica de color y él tuvo que mantener el sueño de Dios. Por eso es que cuando nos vienen procesos difíciles en el matrimonio, si eso nada más es un sueño tuyo, tú vas a querer dejarlo todo, porque Dios no lo soñó. Pero si lo soñó Dios, te pueden quitar el encantamiento de la túnica, pero tú te mantienes en el sueño de Dios. Aleluya. Y dicho esto, en el Salmo 105, ¿me estoy dando a entender? ¿Usted está conmigo? ¿Usted está conmigo? Hoy yo lo voy a retar a que usted se atreva a soñar lo que dijo Dios. Porque cuando son los sueños tuyos, privados, tuyos, personales, o sea, yo creo, yo siento, yo creo que Dios me dijo, hay un grave problema. Que en el proceso que te va a tocar vivir a ti y a mí, tú vas a empezar a cambiar el sueño a Dios. Fue que Dios no dijo eso. No, lo que pasa es que Dios se equivocó. No lo decimos así, pero lo decimos como medio encubiertamente. No, pues este no era el hombre que Dios tenía para mí. No, pues este no era el negocio que Dios tenía para mí. No, pues este no es el ministerio que Dios tenía para mí. Si Dios lo dijo, es y se acabó. Sí, porque Dios no es hijo para mentir, ni hijo del hombre, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Los sueños de Dios son procesados, son formados y son manifestados a través del tiempo. Aleluya. Miren Salmo 105. Salmo 105, hablando de José y de su sueño. Qué tremendo Dios. Dios es una mente infinita. Salmo 105:15 dice, hablando de José: no toquéis, dijo, a mi ungido, o a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. 105:16, trajo hambre en el tiempo de Egipto sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón llamado José delante de ellos, a José que fue vendido por siervo. Versículo 21, lo puso señor de toda su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Aleluya. Se ve muy bonito porque lo leímos en un minuto, pero aquí han pasado más de 20 años en la vida de José. Han pasado más de 20 años desde que José soñó el sueño de Dios, 17 años. Luego pasa por un proceso de sobre 20 años para ver el cumplimiento de lo que Dios soñó. Porque la túnica se nos cae rápido. Porque la túnica se nos cae en los primeros días. Es después del afán. Después usted sabe que cuando tenemos la euforia. Pero después llegan momentos que Dios va a permitir procesos para formar un carácter en ti y en mí. Para nosotros poder sostener lo que Dios ha soñado sobre nuestras vidas. Dios le muestra un sueño a José. Uno hermoso. Uno grande. Uno de mucha bendición. Uno de mucho poder. Pero nunca le mostró cuál iba a ser el proceso. Se lo dije. Jamás Dios le dijo punto A, punto B, punto C, punto D. Jamás. Y esto es uno de los problemas para nosotros atrevernos a soñar. Solamente vemos la palabra inicial y solamente entendemos que Dios dijo que me va a bendecir, pero no entendemos que Dios va a permitir una serie de procesos. Aleluya. Jamás Dios le habló de proceso. El proceso es algo que nadie te puede mostrar. Yo a veces le digo, Señor, pero ¿por qué tú no? Le he preguntado, yo no sé si usted le pregunta a Dios, yo le pregunto a Dios que responda. Lo que yo le pregunto es otra cosa, pero le he preguntado. Y he podido entender que si nos enteramos desde antes de los procesos, salimos todos corriendo. Si Dios te dice que antes de bendecirte y antes de prosperarte económicamente ibas a perder tu casa, ibas a perder todo, ibas a tener que hacer malas inversiones, que todo el mundo te iba a dejar al lado, tú hubieses salido corriendo.
Si alguien te dice, sí, un matrimonio glorioso, pero antes de eso vas a pasar procesos de dificultad, procesos de escasez, procesos de problemas tremendos en el matrimonio, tú y yo salimos corriendo. Pastor, si alguien nos llega a decir a nosotros, y si Dios nos llega a decir cuando nos llamó al ministerio que íbamos a pasar traiciones, que íbamos a pasar vicisitudes, que íbamos a pasar las 21,000 maravillas que usted se puede imaginar, yo salgo corriendo. Y como Dios es tan sabio, te dice, te voy a bendecir, te dice, te voy a llegar, pero se guarda para él el proceso. Entonces José recibe ese gran sueño. José recibe un sueño que muchos de sus, que sus hermanos se iban a inclinar a él. Y como no tenía la madurez, como no tenía el carácter, se lo cuenta a todo el mundo. Y como no tenía el carácter, creía que era aquí y ahora. Pero nos damos cuenta, los que hemos estudiado la historia, que cuando, como lo dije, cuando es el sueño de Dios, cuando es el sueño que Dios impartió, tú puedes atreverte a seguirlo soñando en medio de ese proceso. Pero si te lo inventaste tú, seguramente ya tú abandonaste y empezaste a cambiar el sueño. Entonces, existen, ya para entrar, varias formas como nosotros asimilamos los sueños de Dios. Cuando tú sabes que sabes que sabes. ¿Cuántas veces he tenido que ir a mi lugar santo, a mi aposento, y decirle al Señor, Señor, este matrimonio fuiste tú que lo hiciste? Señor, como le decía a las parejitas recientemente, ustedes ven, ¿verdad?, algo bonito que Dios ha hecho, pero usted no conoce la historia de este proceso. ¿Y cuántas veces le tuve que decir al Señor, Señor, esto fue idea tuya, Señor, esto fuiste tú? Y eso nos ayudaba a seguir soñando que esto era de Dios. ¿Cuántas veces con el ministerio le hemos tenido que decir al Señor, Señor, nosotros no nos llamamos, Señor, esto ni siquiera nosotros queríamos, Señor, esto fue que aceptamos el propósito y el diseño tuyo? Y entonces ahí nos hemos atrevido a seguir creyendo que Dios lo que dijo lo va a terminar de hacer. ¿Cuántas veces se nos cayó la túnica? Yo me acuerdo, le prometo que subo otra vez, un momentito. Ellos se asustan cuando yo bajo aquí. Cuando empezamos el ministerio, ay, qué emoción, pastor, ¿te acuerdas? Ay, esa primera emoción. Ay, Dios mío, en mi casa. Empezamos toditos en mi casa, éramos un grupito muy pequeño, 4, 5 hermanos. Empezamos 4, empezó 2 o 3 personas. ¡Wow! Y se nos puso una túnica de gracia y favor. Llegaron hermanos, un culto hermoso, tremendo, precioso, aleluya. Se hizo un llamado, gente se convirtió y me pusieron las túnicas de gracia y favor. Pero empieza a pasar los procesos, empieza a pasar los días. La gente que invertía tanto tiempo después no llegaba. La gente que tanto tú amabas te traicionaba. Los otros que tú dejabas tus hijas desatendidas por atenderlo, después te traicionaban. Se me quitó la túnica de la gracia y el favor. Y tuve que atreverme a seguir soñando lo que era de Dios. No había micrófono. Ahora usted ve el que yo ahora, hasta yo me quedaría si yo llegara aquí por primera vez. Sí, porque mire, está aire acondicionado. Las butaquitas no creo que son tan incómodas. Donde quiero una palabra que me recuerda cosas que Dios ha dicho. Una música muy bonita, una adoración hermosa. Pero en ese primer servicio ni siquiera había un micrófono para creer lo de Dios. Cuando Dios te sueña y te habla cuando tus circunstancias son contrarias a lo que Él soñó desde el cielo. Aleluya. Y te acuerdas que después había momentos que, ¿cuántas veces le renunciamos al pastor? Dilo alto. Mire, hermano, le renunciábamos al pastor. Le cuento esta parte de la túnica rapidito y regreso al mensaje. Hermano, recuerdo, estábamos ya hasta aquí. Nos amanecíamos. Y esto y lo otro, trabajando tiempo completo. Trabajando tiempo completo. A veces me acuerdo las consejerías 3 de la mañana, 4 de la mañana. Una vez, una desventurada a las 6 de la mañana, mi última consejería para bañarme, vestirme e irme a trabajar. Y después esa me traicionó. Y ahí empecé, Señor, ¿te entendí o me la inventé? Y Dios a través de los procesos desde años atrás nos hablaba. Pero en ese momento, cuando me acuerdo que le renunciábamos al pastor, un día le dijimos, pastor, porque cuando es el ministerio él es mi pastor. Y no es lo mismo la esposa siguiendo al esposo que siguiendo al pastor. Entonces, recuerdo que aquel día me dio una perreta. ¿Cuántos saben lo que es una palabra perreta? ¿No? Un berrinchito. ¿Quiénes saben lo que es un berrinchito? Ahora sí todos estamos, ¿verdad? Me dio un berrinchito ministerial.
El berrinchito ministerial es hasta aquí llegué a Alexandria. Si él quiere seguir solo, que siga solo, pero esto no lo sigo yo. Si usted está aquí hoy, no es porque Dios me usó a mí, es porque le usó a él para creer que todavía era fiel para cumplir lo que había destinado desde el cielo. Y como yo soy, usted sabe que yo soy, bueno, soy caribeño, usted ve, una sangre un poquito caliente. Entonces yo hago el drama completo. O sea, no es una cosa de que no. Yo entonces empecé, te hice una carta de renuncia, ¿te acuerdas? En serio. Estimado señor Pastor Vélez, por esta le notifico que a partir del día de hoy, no creo que te di varios días, 30 días te di, que a partir de 30 días prescinda de mi servicio. Por favor, notificarle a la Junta de Gobierno de la congregación que desde hoy yo pongo mi renuncia para poder seguir los sueños que Dios me ha dado. Miren, hasta recitándolo, hasta digo, wow. Miren cómo los procesos nos hacen cambiar el sueño de Dios. Y yo me acuerdo y me puse, Señor, perdóname, hasta en acuerdo con aquella. Si renuncio yo, renuncias tú. Renunciamos las dos, 1, 2, 3, renunciamos. Sí, renunciamos. Pastor, aquí está la carta de renuncia. Se quedaba sin pastora, se quedaba sin maestra, media buena gente, ¿verdad? Se quedaba sin predicadora, se quedaba sin líder de damas y se quedaba sin adoradora. Y yo me acuerdo aquel día en la sala de mi casa. Yo le dije que era un berrinchito de esposa. Usted sabe que los berrinchitos de esposa lo que queremos es que nos digan, mamita chula, bella, ¿cómo va a ser? Sí, claro. No, tranquilo, si yo te amo más que el cielo y las estrellas y la luna. ¿Usted quiere saber cómo me quitaron mi berrinche? ¿Te acuerdas? Dame. Esta es la carta. ¿Te acuerdas? Te amo, te quiero. Pero si tengo que seguir solo, sigo solo por lo de Dios. Suena hasta romántico, pero aquella negrita se puso, ¿qué? Pero si yo he estado contigo no sé ni cuántos años. Usted sabe cómo hacemos algunas mujeres de algunos países. Usted no, porque usted es tan especial, tan bello, tan precioso. Porque Dios, más que mi unción, más que lo que yo hacía, estaba interesado en mi carácter en Dios. Y ahí agarró él el piano con las 2 teclas que tocaba. 2 teclitas era lo que tocaba él. 3. 2 acorditos, los 2 acordes tocaba. Y de repente empezó tú. Y yo miraba aquella. Y tú. Por dentro me sentía vil y miserable. Y tú. Y el hombre se iba a tirar el culto solo. Yo cerré mis ojos y empecé a humillarme delante de Dios. Y de repente entonces empezó a llegar gente. Y me acuerdo cómo la gloria de Dios invadió aquel lugar. Como si, mira, yo no sé, de repente yo abro mis ojos y la gente en el piso llorando un mover de Dios, una cosa. Y después yo me miré al espejo y dije, Señor, tu sueño es mayor que yo. Sí, porque se te va a quitar la túnica. Si tú estás nada más muy, ay, qué lindo, qué bueno que el primer día vinieron gente. Ay, qué bueno que en el aniversario, qué chévere. Ay, el día de la boda, mira qué bonito. Te van a quitar la túnica y vas a empezar el proceso de Dios. Dios comenzó el proceso en José después que le entregan la túnica, después de este gran sueño. Y lo resumo rápidamente. Yo le decía, pastor, este mensaje es para mí. Yo no sé si es para el pueblo, pero yo sé que es para mí. Entonces una de las cosas es, ¿cuántas veces vemos personas que supuestamente Dios le dijo algo? Que supuestamente Dios le dijo grandes cosas. Y cuando se le quita la túnica y empieza el proceso, empiezan a cambiar el sueño de Dios. En el caso de José, literalmente él soñó lo que iba a acontecer con él. No se lo imaginó, no se lo inventó. Si dices que ese matrimonio es de Dios, tienes que aguantar el proceso. Dañé el mensaje, I'm sorry. Si dices que ese negocio te lo dio Dios, tienes que atreverte a soñar en medio del proceso. Si dices que Dios te llamó y tiene un ministerio para ti, aunque nadie te siga, aunque nadie te crea, aunque nadie te apoye, atrévete a soñar lo de Dios. Aleluya. José, de ser un niñito mimado y consentido, paréntesis, yo era la esposita consentida.
Yo era la que, o sea, para mí fue grande cuando mi esposo dijo, yo voy a seguir a lo de Dios. Y tuve que empezar un proceso de maduración. Me di cuenta que ya yo no podía usar eso para poder lograr algunos objetivos. Pero realmente yo sentía que yo dejaba todo porque ya el proceso no lo podíamos aguantar. Muchas cosas tremendas que nos pasaron en esos años. Ese año 3 veces, por poco ella pierde su vida. Ese año mi hija pequeña, Dios me la devolvió. Donde por un segundo más también pierde su vida. O sea, procesos bien difíciles para cualquiera salir corriendo. Salir corriendo. Si Dios me lo dice antes, jamás yo comienzo esto. José comenzó siendo un niño consentido de su padre, porque lo tuvo en su vejez. Le pone la túnica de colores y ahí empieza el proceso de Dios. Veamos un poquito este proceso de este hombre. Los hermanos, llenos de envidia, porque contó el sueño, porque era el preferido de papá. Los hermanos llenos de envidia se enseñorearon con él. Lo intentaron matar. Lo meten en un pozo que estaba seco, que ni siquiera agua tenía. Lo venden como esclavo a la gente de Madián. Se lo llevan a Egipto. Lo compran allí también como esclavo en la casa de Potifar. Cuando parece que el proceso ha terminado y entra en una gracia y en un favor especial, se da cuenta que la esposa de Potifar, de su jefe, se inventa una mentira y termina varios años más en la cárcel. Esto es interesante porque es fácil nosotros cancelar nuestros sueños cuando comienza el proceso. Y una de las cosas que yo empecé a ver mientras estudiaba y preparaba esta reflexión o predicación que les quería compartir de parte de Dios, es fácil que José en ese tiempo dijera, me equivoqué. Es fácil que dijera que el sueño no fue Dios. Es fácil que dijera, aquello me lo inventé yo. Era fácil que él dijera, yo no supe escuchar a Dios. Era fácil que él dijera, esto no puede ser así. A los 17 años recibe el sueño. A los 30 años llega al gobierno del palacio. Y si usted hace la cuenta, 13 años de su vida en el proceso. Pastora, ya no puedo más. No puedo más con esto. Hija, pero ¿cuánto tiempo lleva? 2 meses y no puedo más. 13 años. El número 13 en la Biblia tipifica rebelión. Tipifica la rebelión humana, la rebelión de hombre. ¿Sabes qué es lo que me pude dar cuenta? Que este proceso era para formar a José para lo que venía después en su vida. Porque José era un niño muy consentido. José era un niño que como yo formaba su berrinche rapidito le daban porque en su casa era el preferido y quizás le hacía falta, usted sabe, una pequeña correccioncita, pero papá no lo corregía. Por tanto, Dios tiene que permitir un proceso para que su carácter fuera formado, para que su persona fuera cambiada, para que su mente sea ensanchada, para que pudiera retener lo grande de Dios. Los dones y talentos, la gracia o la túnica, solamente te permiten entrar por una puerta que se abre. Pero tu carácter y tu persona te van a permitir sostener ese negocio, sostener ese matrimonio, sostener ese ministerio. Porque lo de Dios se sostiene con el carácter en la fe de hombres y mujeres que le pueden creer a Él. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, tipificar rebelión. Claro que era rebeldito, sí. Sí. ¿Me cree o no? Okay. Papá le amaba delante de sus hermanos. Le daba la túnica delante de sus hermanos. Él sabía que él era el favorecido de la casa. Y en vez de ir afuera a contar sus sueños, viene y les digo, y ahora miren lo que dice el sueño de parte de Dios, que Dios me va a bendecir, que ustedes van a doblegarse delante de mí. Y dice la Biblia que varias veces le insistí en contarle los sueños a sus hermanos. Eso era rebelión, eso era falta de consideración, era falta de prudencia con los procesos de otras personas. Por eso empecé diciendo, los sueños de Dios, mira a quién se los guarda, tú a quién se los cuenta. Tú no sabes el proceso de tu hermano. Quizás ese hermano está trabajando con un rechazo. Quizás esa persona está trabajando con una traición y no va a poder gozarse con el sueño de Dios. Aleluya. Imagínate, mi gente. 1 año estuvo con el respiro en la casa de Potifar. 12 años en el proceso de Dios. 12 años en la prisión. Es como no volver a soñar. Es como para no volver a soñar jamás. 12 años sentirse abandonado.
12 años que pudo haber empezado a odiar a sus hermanos, pudo haberse llenado de envidia con sus hermanos, pudo haberse resentido. 12 años son más que suficientes para convertirse en una persona amargada, una persona que deje de soñar, una persona que pierda la esperanza, una persona que pierde el sueño. Pero este proceso lo estaba moldeando en ser alguien grande para Dios. 12 años de prueba son suficientes para cambiar una vida de bendición en una vida de desastre. Pero José ensanchó su tienda, su mente, estableció sus estacas y se decidió a mantener vivo el sueño de Dios. Aleluya. Qué cosa más impresionante. El sueño de José no fue el que lo llevó al palacio. ¿Sabías tú que el sueño que Dios le da a Josué no lo llevó al palacio, lo llevó a la cárcel? Ese sueño lo lleva a la cárcel. Pero algo tremendo que vi en la historia, que ahí en la cárcel, lejos de ser resentido, me acuerdo una vez que yo me resentí con el ministerio. Después decía, no voy a hacer nada más para Dios. Por eso es que necesitaba los procesos de Dios. Y ahí en la cárcel, ¿sabes cómo José sanó? Sirviéndole a otros. ¿Sabes algo que pasó? El sueño de José lo llevó a la cárcel, pero el sueño de sus hermanos lo llevó al palacio. ¿Qué fue lo que pude entender? Dios te va a llevar al destino que tiene para con tu vida, al destino profético tuyo, cuando tú le pongas tus talentos al servicio de Dios, sin importar el proceso que estás llevando, sin importar si estás en la cárcel, sin importar si te sientes abandonado. Él, como quiera, utilizó el don de interpretar los sueños con otro y se gozó con la bendición del otro y se gozó con interpretarle a otro. Y en el momento provisto por Dios, aleluya, porque hay un momento provisto por Dios. Y en el momento destinado por Dios, Dios abrió la cárcel y llevó el sueño de Dios a través del sueño del copero y el panadero. Lo lleva finalmente al cumplimiento, al palacio tal y cual lo había soñado muchos años atrás, aleluya. Cosa impresionante. Salió de la prisión cuando puso la disposición de sus talentos y dones al servicio de otros. Salió de ese estado tan terrible que yo creo que tú y yo no lo podemos imaginar. Claro, porque cuando él llega a la cárcel, no es como los presos de hoy en día. Usted sabe que le ponen un uniformito, usted sabe. En aquel tiempo no era así. Le habían quitado la túnica de colores que le dio su padre y ahora le ponen una vestimenta completamente que le daña y le destruye la moral a cualquiera. No solamente eso, dice la Biblia, que va con cadenas en el cuello, que va con cadenas en la mano. O sea que nada parecía el soñador de Dios. Yo me imagino la gente que lo pudieran ver. ¿Y dónde están los manojos de trigo? ¿Y dónde está el sueñito del soñador? Pero él se mantuvo atreviéndose a creer en el sueño de Dios. Aleluya. Si Dios te ha dado el don de predicar, no lo hagas para que otros te miren. No lo hagas para que decir, ay, qué lindo, mira qué lindo predico. Hazlo porque es un don puesto al servicio de otro. Y gózate con lo que Dios hace con el otro. Y gózate con lo que Dios está diciéndole al otro. Y tú verás que en su tiempo Dios se va a acordar de lo que soñó para con tu vida. Aleluya. Aquellos que solo viven para sus propios sueños jamás podrán ser promovidos al cumplimiento de Dios. Jamás. Porque todo lo que nosotros tenemos y hacemos es para la gloria de Dios. ¿Sabes que Dios no prospera a la gente? La gente piensa que prosperar es dinero nada más. Hay gente llena de dinero y que son miserables. La prosperidad es avanzar. Y la Biblia dice que prosperemos según prospera nuestra alma. Y que seamos bendecidos en todo y que tengamos salud. Entonces todo lo que tú y yo podamos tener es para cumplir un propósito de Dios. Pero si yo solamente estoy pensando en lo que yo quiero, en lo que yo sueño, Dios no está comprometido con eso. Pero sí está comprometido con lo que ha destinado desde el cielo. Aleluya. Todo lo que tengas, ponlo a la disposición de Dios. Pastora, ¿qué me estás diciendo? Que vacíe el banco por traerlo aquí. Yo no estoy hablando de dinero. Estoy hablando que si cocinas, cocina para que otros coman. Que si predica, mira, predica lo mejor para que otros reciban el mensaje. Que si cantas, no cantes para que todo el mundo te reconozca, para que te digan qué lindo canta. Canta para que la gloria de Dios sea manifestada en medio de la tierra. Si enseñas, no enseñas para que digan, wow, que mucho sé de la Biblia. Enseña para que otros vengan al conocimiento de Dios y predícalo como lo que es Él.
el Dios verdadero, el alto y el sublime, y tú te vas despojando de tus propios sueños internistas y tus sueños tuyos se van a ir acomodando al sueño maravilloso de Dios. Aleluya. Dios le mostró a José el sueño, pero nunca lo dijimos, le mostró el proceso. Salmo 105:11 dice, voy ya casi concluyendo, el proceso es algo que a nadie le gusta dibujar. Las madres, porque fueron madres por primera vez, sabían que querían tener un bebé, en la mayoría de los casos. Pero nadie te contaba día a día cómo eran esos dolores de barriga, esas cuestiones, ¿verdad? Pero tú tenías el sueño de que ibas a tener a tu bebé. Así mismo son los sueños de Dios. Conocemos el principio y el final, pero no conocemos el día a día para llegar a ese proceso. Salmo 105:11 dice de esta manera, hablando de la semilla en José. Y dice, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Interesante porque la palabra Canaán significa humillado. Significa un lugar bajo. Significa alguien que ha tenido que ser humillado. En otras palabras le está diciendo, te voy a entregar en un momento donde vas a tener que ser procesado y vas a tener que ser humillado porque ahí vas a ser exaltado. Cuando te crees muy alto para estar en lugares bajos, seguramente eres muy pequeño para estar en lugares altos. Voy a repetir. Cuando nos creemos muy grandes, muy altos para estar en lugares muy bajos, seguramente es que somos demasiado pequeños para habitar en lo alto de Dios. Necesitamos ser humillados. En otras palabras, José, cuando recibe esta palabra, era altanero. Se creía mejor que sus hermanos, porque era el consentido, porque nunca había pasado procesos, porque decía, ay, y ahí estaba papá, y le concedía su deseo. Porque allí nunca tuvo que pasar nada, hasta que empezó a salir de la casa de papá. ¿Sabe que muchas veces Dios nos trae a un país diferente? Quizás a usted le pasó así, donde tuvo que en su país, usted era un profesional, tenía 20 oficinistas o 20 secretarios ahí a su... Y de repente Dios se inventa traerte a un país y te das cuenta que no puedes trabajar en eso y te empieza a poner a procesar limpiando casa. No es que haya algo malo en eso, absolutamente no. Pero nada de lo que tú te atreviste alguna vez a soñar o a pensar. Y de repente tú sientes, este trabajo no es para mí o esto no es para mí. ¿Sabes qué? Dios te está entregando Canaán para que seas procesado, para que seas humillado, para que este carácter que ahora Dios va a empezar a formar, te va a capacitar para cuando se manifieste la palabra de Dios, tú no te creas más alto de lo que debes ser, tú no te creas muy por debajo de lo que eres, tú te creas un hijo de Dios que sabe lo que es el proceso de Dios. Aleluya. Escuché una vez decir, el proceso del pastorado a nosotros nos enseñó muchos procesos de humillación. Porque le dije que cuando teníamos la túnica años atrás éramos líderes por muchos años. Y era tan maravilloso porque le caíamos bien a todo el mundo. Era hermoso porque de repente Dios nos llevó muchos años de liderazgo y olvídese, le creíamos bien a todo el mundo. Trabajábamos con esto y todo florecía. Y era una cosa tremenda porque por años y por años y por años éramos los consentidos de Dios. Y Dios nos saca con esa túnica y nos entra en un proceso y empezamos a darnos cuenta que la vida no era como la habíamos vivido en aquella casa donde estábamos protegidos, pero ahora Dios nos pasaba por diferentes procesos para nuestra humillación. Ahí nos empezamos a dar cuenta lo que era poner la otra cara, la otra mejilla cuando alguien te golpeaba. Ahí nos empezábamos a dar cuenta que aunque quisiéramos salir corriendo, teníamos una encomienda de parte de Dios. Ahí nos empezábamos a dar cuenta que no todo era como nosotros pensábamos, sino hay muchas formas de pensar y lo importante es que se haga la forma de Dios. Ahí nos empezamos a dar cuenta, mi hermano. En tiempos atrás yo creo, ¿no? Y creo que los dos estamos de acuerdo en eso. Si alguien nos cerraba las puertas, nosotros nos íbamos. Pero en el pastorado nos dimos cuenta que muchas veces Dios te cierra la puerta para saber si tú puedes sostener lo de Dios. Y una de las cosas que fui viendo en el proceso de José, yo espero que esto sea de bendición para usted como lo es para mí. Empezamos a recibir la humillación de parte de Dios. ¿A qué me refiero? Antes teníamos un hombre que todo el mundo le gustaba. Los que nos conocen desde hace mucho tiempo saben lo que estoy diciendo.
el hermano Carlos y la hermana Alexandria. Amados donde quiera. Buscados, llamados donde quiera. Y cuando empezó el proceso nos quedamos solos sin una persona que creyera en nosotros. Cuando empezamos los procesos de Dios, muchos, y no quiero hablar sobre los procesos, lo que quiero hablar es de que nos atrevamos a soñar a través del proceso. Muchos decían, ese ministerio no dura ni 6 meses. Así decían con el matrimonio de nosotros y para la gloria de Dios llevamos sobre 20 años. Decían, ay, eso si no tienen la patadita de la suerte de fulano de tal, eso no, aquí no florece. 7 años y medio después, en contra de nuestra voluntad, en contra de nuestra fuerza, en contra de lo que pensábamos, todavía estamos aquí de pie, porque esto lo soñó Dios, aleluya. Yo no sé cuántos años va a ser tu proceso. Lo que te puedo decir es que lo que Dios soñó va a ser hecho exactamente porque fue destinado desde los cielos. Salmo 105, 18, y ya adoración puede ya acompañarme, porque no somos esclavos. Dice, afligieron sus pies. Ahí vemos un hombre como esclavo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora se cumplió su palabra. Oiga bien, versículo 19. Hasta la hora indicada que se cumplió su palabra. Y el dicho de su boca lo probó. Una versión lo dice de esta manera. Versión NBI. Le sujetaron los pies con grilletes. Quizás tú te sientes que se te ha sujetado los pies con grilletes, que has perdido la fuerza en lo que has creído de parte de Dios. Así le ha pasado a José y así nos ha pasado a nosotros en algún momento. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros lo aprisionaron el cuello. Subraya la palabra cuello, por favor. Hasta que se cumplió lo que predijo Dios a través de su palabra y probó Dios que José era veraz. Hasta que Dios no pruebe en tu vida de que tú eres veraz, Dios no va a manifestar lo que te ha prometido sobre tu vida. Aquí dice, una vez se cumplió el tiempo que se predijo en aquel sueño y la palabra del Señor probó que José era veraz. Porque a los 17 años no era veraz. En los primeros años todavía no estaba confeccionado y terminado. Tuvo que pasar más de 12 años. El proceso no debe cambiar tus sueños, pero tiene que cambiar tu carácter. El proceso no tiene que cambiar lo que Dios dijo y soñó. Lo que tiene que cambiar es nuestra personalidad. Si no tienes ningún enemigo en tu vida ahora mismo, seguramente no estás soñando lo de Dios. Parece contradictorio. Pero tú te vas a dar cuenta que cuando tú caminas en lo que Dios dijo, así como José, se te van a levantar muchos enemigos. Se te va a levantar una tía que no va a creer en tu matrimonio. Se te va a levantar un hermano que no va a creer en tu llamado. Se te va a levantar un pastor, espero que aquí no, que no va a creer que Dios te llamó y te destinó para cosas muy grandes. Se te va a levantar un jefe que va a decir, tú jamás vas a salir de ser el de la parte de atrás de esta fábrica. Pero Dios te puso un sueño de que Dios tiene grandes cosas para ti. Y si te puso un sueño, he visto gente que Dios le ha puesto sueños de negocio, que sabemos que es de Dios, pero como empieza el temor, empieza a olvidarse de lo que Dios soñó. Yo no te puedo prometer que va a ser en un mes. Yo no te puedo decir que va a ser en un año. Yo te voy a decir que salga en el Salmo 105, cuando llegue el tiempo cumplido y seas probado, como verás a través de la palabra de Dios, se va a manifestar aquello que Dios te dio. Génesis 41. Y hablando de enemigos, si estás soñando el sueño de Dios y si estás procesándote para que eso se cumpla, vas a tener enemigos. Número 1, vas a tener el enemigo de las almas. A Satanás, que tan pronto Dios dice algo sobre una vida, se va a antojar por destruir ese propósito. Y siempre, si lo hizo con Jesús siendo bebé, que quería hacerlo, si lo quiso hacer con Moisés cuando era bebé, por supuesto que cuando tú recibes una palabra de Dios, va a empezar a orquestar cosas para que tú jamás puedas llegar a ese propósito. Atrévete a soñar en medio del proceso. Dios lo va a hacer. Satanás y sus demonios, primer enemigo de nuestros sueños.
Y de repente empezamos a cancelar lo que sabemos de Dios. Y empezamos a hablar muerte en contra del matrimonio. Y empezamos a hablar muerte en contra del ministerio. Y muerte, este negocio no sirve para nada. Y esto no sirve para nada. El que no sirve a Satanás, el Señor lo reprenda. Tú y yo servimos para Dios. Y Dios no puede mentir. Aleluya. Y José llamó José, miren esto, 41. El momento culminante. El momento culminante, ya de repente interpretó los sueños del panadero y el copero. Y de repente se acuerda Dios, se acuerda el copero, se acuerda y viene y le dice: Faraón, mira, hay uno allí que yo conocí en la cárcel que se me había olvidado. Porque la gente se podrá olvidar de ti, pero Dios jamás se olvida de ti. Y se había olvidado, 2 años habían pasado desde que había interpretado ese sueño. Pero yo no veo a José en ningún momento desechando el sueño de Dios. No deseches lo que Dios te entregó. Y llegó ese día donde se presenta una necesidad en palacio ahora con Faraón. Y el Faraón tiene un sueño y no hay quien lo interprete. Y aquel copero que se había olvidado de José viene y dice: ay, yo me acuerdo de alguien en la cárcel. Sabes que Dios va a impactar gente que se van a acordar de algo, de tu nombre, de ti. Tú cuando menos te lo esperes, Dios va a activar a esas personas. Porque lo que sembramos en el reino nunca es pérdida para Dios. Aleluya. Y se acordó y dijo: mira, hay un muchacho allá en la cárcel, bueno, que sueña, y lo que soñó, pues lo que me interpretó se cumplió. Tráiganlo para acá, tiempo del cumplimiento. Y viene la gracia, el favor, seguían siguiendo a José. Gracia y favor le siguió en el pozo. Gracia y favor se le dio en su casa. Gracia y favor se le dio en la cárcel. Gracia y favor se le dio en palacio. Si tú y yo no pasamos por esos procesos, no vamos a poder sostener el palacio. Y ahí dice la palabra del Señor. Ahí dice la palabra del Señor que cayó en gracia también ahora con Faraón. Y todo lo que él decía era como un consejero. Y Faraón lo puso ahora como el segundo en el reino. Más arriba de José, solo Faraón. Y más arriba de Faraón en la tierra no había nadie. En otras palabras, ya no era un favor que le dio papá en su casa. Ahora era un favor que descendía desde el cielo. Una túnica no hecha por hombre como papá. Es una túnica hecha por el Padre Celestial. Porque tú te vas a dar cuenta que fue entregado y fue puesto con cuellos, con sus cadenas en cuello cuando fue preso. Pero ahora Faraón le quita aquellas vestiduras de esclavo. Le da ahora unas túnicas permanentes para palacio. Ya no tiene las cadenas en el cuello. Ahora le da un adorno para su cuello. Ya no tiene cadena en sus manos. Le da un anillo de sello de pacto en sus manos. Y ahora le dice: todo lo que tú quieras, todo lo que tú digas será ley aquí en palacio. Aleluya. Y termino diciendo, Génesis 41:51. Ya es el tiempo de la prosperidad de José. Ya es el tiempo que tú dices: wow, terminó bien la historia. Pero Dios permite que aquellos que le traicionaron, Dios permite ahora que aquellos hermanos que le vendieron, Dios permite un hambre terrible. Y en el versículo 51 dice que Él le puso ahora a José el nombre cuando tiene sus hijos. Uno, Manasés, que significa que he olvidado todo este arduo trabajo de este proceso y toda la casa de dolor de mi padre. O sea que sanó de las experiencias de su hogar, que sanó de las experiencias de su hermano. Y el segundo hijo le llama Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Muchos quieren tener frutos cuando todo vaya bien, pero déjame decirte, el verdadero fruto se da en el proceso de la aflicción, cuando es imposible creer. En ese momento tú y yo podemos seguir dando frutos dignos de arrepentimiento, frutos de fe que pueden creer que algún día Dios lo va a hacer. Aleluya. Que el dolor que sufras en tu vida no logre esclavizar tu mente. José fue esclavo ciertamente, pero su mente siempre fue libre para Dios. Su mente siempre fue ensanchada, siempre tuvo estaca y siempre daba espacio para lo que Dios se pudiera cumplir. Aleluya. Entró como esclavo. La primera túnica del chico consentido, después se le cambió como esclavo. Pero en ese proceso vemos entonces en el mundo espiritual que empezó a entender que él era bendito en la ciudad, que era bendito en el campo, que no importaba dónde estuviera, el favor y la misericordia de Jehová le seguía. Se empezó a dar cuenta que donde quiera que pasó en esos años, siempre era guardado por Dios, siempre era protegido por Dios, siempre era visto por Dios. Aleluya.
Luego podemos ver que en muchos momentos, para poder mantener ese sueño vivo, tuvo que vestirse de fe y de paz que sobrepasase todo entendimiento. En otras palabras, una forma de pensar, de decir a su vida: todo va a estar bien para los que podemos creer en Él. Una mentalidad que todo obra para bien conforme a los propósitos por los cuales nosotros hemos sido llamados. Una mentalidad de que a pesar que yo no entiendo el proceso, yo sé que su mano me va a sostener. Y yo sé que aunque pase por las aguas no me va a negar. Y aunque pase por el fuego, la llama no podrá arder en mí. Esto es lo que aprueba José para ahora poder estar en ese palacio. Y a través de los nombres de sus hijos vemos que José pudo sanar. Y como tenía un corazón ahora preparado, un carácter diferente que a los 17 años, Dios permite que sus hermanos vengan. Y vemos una obra de misericordia tremenda en el día de José. Yo entiendo que ese fue el día de la graduación de José. Y cuando usted nota todos esos años, pasaron más de 20 años en todo ese proceso. Pero vimos que Dios es veraz. Así que hay una túnica de palacio que te está esperando. Hay una túnica de palacio que te está esperando. Que el proceso en tu carácter va a hacer que tú lo puedas sostener. Ya no serás vestido como esclavo. Mentalidad de esclavo de que Dios cambia de parecer. Mentalidad de esclavo de que no se puede. Mentalidad de esclavo de que te equivocaste. Lo que Dios dice es veraz. Y en medio del proceso tú y yo lo tenemos que creer. No le huyamos al proceso. Digamos al Señor: Señor, ayúdanos a mantenernos en medio de este proceso. No somos esclavos. Nuestra mente es libre en Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo soy hijo de Dios, y ya no soy esclavo del temor. Yo soy